cosas contrarias a la palabra del Señor, y habían introducido fábulas y habían introducido temas de doctrina, genealogía de las tradiciones judías. Es ahí. Esa iglesia se descuidó en medio del avivamiento, en medio del fuego. Pero si usted repasa el texto, hay 5 cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que Jesús les valora de la iglesia de Éfeso. Hay 5 cualidades que Jesús la pone de relieve sobre la iglesia de Éfeso. Lo primero que le dice, número 1, yo conozco tus obras. Dile a alguien, el Señor conoce a la iglesia. Y el Señor te conoce a ti. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, cuando el Señor envía este mensaje, el Señor no empieza reprendiendo, el Señor empieza afirmando. Nosotros cuando vemos la iglesia y cuando vemos los cristianos que están en una baja, deberíamos afirmar ese hermano. Deberíamos afirmar a la iglesia. Porque la iglesia de Éfeso está pasando una baja, pero el Señor no llega desechándolos. El Señor llega levantándolos. El Señor llega afirmándolos. El Señor llega diciendo, yo conozco tus obras, yo sé que tú trabajas mucho, conozco tu arduo trabajo. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, no era una iglesia consumidora, era una iglesia militante. Vamos, que me está escuchando en la iglesia, era una iglesia militante, trabajadora. Por eso Cristo le dice, ¿quién es el que está escribiendo esta carta? No es solamente Cristo que le está escribiendo la carta. Mira lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús está hablando no en su condición de Cristo, el Mesías que estaba en la tierra, sino en todo su esplendor divino es que Cristo le está hablando a la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras, en otras palabras, me he inclinado a mirarte. Yo que tengo las 7 estrellas, yo que ando entre los candeleros, yo que tengo todo este poder, sé, yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Amado, dice la Biblia que ni un vaso de agua quedará sin su justa retribución en el reino de Dios. Todo en el reino tiene recompensa. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Dice que el Señor no es injusto para olvidar nuestro trabajo en el Señor. Dile a alguien, por favor, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo. Mira bien cómo tú estás trabajando en la obra del Señor. Mira bien lo que tú haces, porque Dios no es injusto para olvidarse de tu trabajo en el Señor. Dios está mirando lo que estamos haciendo. Dios está observando tu trabajo. Y el trabajo de ellos no era mediocre, era arduo el trabajo. ¿Cómo era el trabajo de Éfeso? Era un trabajo arduo, tesonero. En segundo lugar, Cristo reconoce el fruto espiritual de esta iglesia. Porque dice, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia de fruto espiritual. La paciencia se encuentra entre los frutos del Espíritu Santo. Entre los frutos que tiene el Espíritu. En tercer lugar, era una iglesia con discernimiento. Era una iglesia con dones del Espíritu. Número 1, era una iglesia que había tenido fruto, ¿verdad? Jesús dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia. Pero en tercer lugar, era una iglesia de dones. ¿Era una iglesia de qué? De dones. Entre ellos el discernimiento, porque mira lo que dice, y has probado a los que no soportan a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso conoció el poder apostólico, conoció lo que era el trabajo y el ministerio de un apóstol, porque Pablo estuvo 3 años con ellos. Es decir, que cuando venía gente a introducirse, autonombrándose como apóstoles, como ministros, y ellos discernían. Ya ellos sabían. Y ellos pueden decir, es que sabemos cuál es el ADN apostólico. Ya sabemos lo que son y lo que no son. Era una iglesia de discernimiento. En cuarto lugar, era una iglesia de testimonio. Tenían testimonio. El Señor le dice, y sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Eso se llama testimonio. Gente que sufre por el evangelio. Gente, otra versión dice que ha soportado. Gente que ha soportado ¿cuánto han soportado prueba por amor al Señor aquí? Que no se han doblado, no han dejado a Cristo.
Pero hay una quinta característica que esta iglesia tenía. Era una iglesia perseverante. El Señor le dice, no has desmayado. ¿Sabe que hay mucha gente que desmayó después de un desempleo, después de una enfermedad, después de un divorcio, después del COVID? Desmayaron. Esta iglesia no. Las iglesias que son el prototipo de la iglesia de Éfeso es una iglesia que Jesús tiene una sola cosa que el Señor le demandó a ellos. El Señor les reconoce 5 cualidades y solamente le demanda un solo cambio. Es una sola área mejora que Dios y que Dios le dice a esta gente. Y yo pienso que es lo que le ha pasado a muchísimas congregaciones en este tiempo. El Señor le dice a ellos, ustedes, yo sé que son trabajadores, que son perseverantes, que tienen discernimiento, que tienen otros dones espirituales, que tienen muy buenas cualidades, que ustedes han soportado, han sufrido, tienen testimonio. Por último le dice a ellos, ustedes son perseverantes, porque no han desmayado. O sea, antes del tengo contra ti, el Señor le da, esta gente estaban llenas de cualidades. Llena de cualidades, llena de virtudes, llena de muchísimas características espirituales poderosas. Pero el Señor le dice, tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. ¿Cómo usted evalúa que está la iglesia post-COVID? Las congregaciones, los creyentes, los evangélicos y los otros que sirven a Cristo de otras denominaciones. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está el ánimo de la iglesia? ¿Cómo está el fervor cristiano de la iglesia? ¿Cómo está el ánimo para servir a los demás, para servir al prójimo? Está como la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, tengo contra ti que tú estás fría. Tú estás fría, tú has dejado tu primer amor. Recuerda. Dile a alguien, recuerda. El Señor dice, recuerda. Recuerda de dónde fue que tú caíste. En otras palabras, recuerda cuál era tu nivel. Recuerda cuál era tu estándar. Recuerda qué era lo que tú hacías antes. Recuerda en qué nivel espiritual tú estabas. Acuérdate de los milagros en los que tú fluías. Recuerda el nivel de compromiso que tú tenías. Recuerda cuando tú abrías célula, cuando tú abrías grupo, cuando tú ibas a hacer misiones. Acuérdate de lo que tú eres. Porque esta iglesia había perdido su identidad. Porque el Señor le dice, recuérdate, Éfeso perdió su estándar. Perdió su identidad, perdió su nivel. Por eso el Señor le recuerda, mira, óyeme, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, conozco tu perseverancia. El Señor trata de levantarlo, de levantarle la estima, de levantarle la identidad. Yo sé quién tú eres, yo te conozco, yo conozco tu dimensión, yo conozco tu espiritualidad. Tengo una sola cosa contra ti, dejaste tu primer amor. Recuerda el nivel donde estabas. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia de ruta. Cambia de pensamiento. Vuelve a renovar tu mente. Vuelve a dejar el pecado. Deja el pecado. Vuelve a las primeras obras. Número 1, has dejado el primer amor. Y cuando Jesús le dice dejar el primer amor, es que cuando uno está nuevo en Cristo Jesús, cuando uno empieza una relación con Cristo, es como cuando la gente está enamorado o cuando las personas están en una nueva actividad, el corazón le arde por dentro, están llenos de pasión por eso que están haciendo, pero pierden luego la capacidad de asombro, la capacidad de gratitud, se acostumbran, se acomodan y se olvidan de la experiencia que están teniendo. El corazón se les enfría. El Señor les recuerda, vuelve al primer amor, vuelve a enamorarte, vuelve a apasionarte. Muchos creyentes debemos volver a apasionarnos por Dios. Fíjate que esta iglesia de Éfeso no tenía problema de trabajar en la obra. El Señor no le dice vuelvan a trabajar en la obra.
El Señor no le dice, vuelve a trabajar en la obra, vuelve a ofrendar, vuelve a evangelizar. No, el Señor está hablando de una condición interna, una situación del corazón. El Señor le dice, esto que te voy a decir, te voy a decir primero que yo conozco tu arduo trabajo. Por si acaso yo te digo que recupera tu primer amor y tú lo interpretas como que primer amor es trabajar en la obra. ¿Te está aquí conmigo? Por si acaso yo te digo, recupera el primer amor y tú piensas que yo te estoy reclamando que tú no diezmas y ofrendas. Porque yo conozco tu obras y tu arduo trabajo. Yo a ti te conozco. Por si acaso, para que tú no pienses que yo te estoy diciendo a lo mejor que tú has desmayado, yo sé que tú no has desmayado nunca. Lo que yo te estoy diciendo es que recupera el primer amor. Y eso habla de relación con Dios. Ya conmigo, relación. Eso habla de relación con Dios. Éfeso había dejado la relación con Cristo. Éfeso había dejado el relacionarse con Jesús. Mi iglesia, le voy a decir algo. No interpretemos trabajo, ocupación en las cosas de Dios como relación con Dios. Porque pudiéramos estar como Samuel en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Pudiéramos estar en la casa de Dios sin discernir la voz de Dios. Pudiéramos estar ahí y Dios llamando a nosotros. ¿Quién me está llamando? Pudiéramos estar sirviéndole a las cosas y no al Dios de las cosas. Pudiéramos estar haciendo el trabajo de Dios y no servir a Dios que nos dio ese trabajo. Estaba la iglesia de Éfeso fría totalmente. Bueno, estamos en COVID. Lo que hay que hacer es apoyar la iglesia. Lo que hay que hacer es trabajar en esto. Yo lo voy a hacer, pero la relación con Dios no se puede descuidar. O sea, el primer amor, lo que te hacía arder al principio de tu vida cristiana, no era tu trabajo en la iglesia. No era hacer una obra con el prójimo allá afuera. Era tu relación con Cristo. Tu relación con el Señor. El Señor por eso le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu perseverancia, yo conozco tu trabajo, yo conozco que tú has soportado. O sea, lo que yo tengo contra ti parece pequeño porque tú lo cumples todo, pero has perdido el primer amor. Estás haciendo todo esto sin el amor con el que tú necesitas hacer esto. Es peligroso cuando se pierde el primer amor porque estamos viviendo la profecía que dijo Cristo, que por la maldad el amor se va a enfriar. Estamos viviendo ese tiempo profético. Hay tanta maldad que las acciones de amor, las acciones donde demostramos amor se han enfriado. Usted quisiera darle una bola a alguien, darle un ray a alguien, llevarlo, pero yo no sé quién es. Yo no sé si me haga daño. Yo he oído tantas cosas. Tú quisieras hacerte amiga o amigo de tal o cual persona, pero ya la maldad de tanta gente te han defraudado tanto que tu corazón tiene muchas corazas. Que tú no sabes si abrirte a otra amistad. Porque el amor se ha enfriado. Estamos hoy sufriendo el síndrome de Éfeso, el amor frío. Se enfrió el amor. Estamos dejando el primer amor, que es Cristo. Tenemos que arrepentirnos, hacer un cambio de ruta, de pensamiento y volver a ese primer amor. Seguir haciendo el arduo trabajo, seguir teniendo discernimiento, seguir con la paciencia, seguir soportando, no desmayando, pero con el primer amor. Y para recuperar el primer amor, yo tengo que seguir sirviendo, pero concentrarme en a quién yo le estoy sirviendo. Hay muchos ministros, líderes, pastores que tienen un arduo trabajo. Hay muchos laicos que tienen un arduo trabajo, pero han enfriado su primer amor, su relación con Dios, su vida devocional. Mira qué le dice el Señor a esta iglesia. Oiga qué le dice en el versículo 7. Sé que aborrece las obras de los nicolaitas. Y cuando hablemos de otras iglesias, vamos a hablar de quiénes eran estos personajes. Los cuales yo aborrezco. Pero para darles una pincelada, la iglesia de Éfeso era una iglesia santa.
santa apartada para Dios, porque los nicolaitas eran unos que tenían un mensaje tan excesivo de la gracia que lo que ellos decían era: no importa si tú pecas cuantas veces